En este video vamos a ver cómo crear nuestras rutas en Express. Lo primero que hay que entender, como vimos anteriormente, es que cuando trabajamos con una API REST, lo que nosotros hacemos es trabajar con una entidad, ¿bien? ¿Qué quiero decir con una entidad? Imagínense que yo estoy haciendo una página web, por ejemplo esta, ¿bien? O un sistema web, en este caso es un sistema. El usuario, fíjense acá, por ejemplo, tenemos una barra main. Barra main vendría a ser como la home o el sitio principal. Esto en realidad está mostrando un listado de ventas. Entonces, para el usuario, para aplicación front, como puede ser React, como puede ser Angular, como puede ser HTML, CSS y JavaScript, en la ruta, la URL va a ser barra main. Ahora, para la API REST, esa misma URL va a ser la entidad que estemos consultando. Si yo ahora me muevo por Network XHR, donde podemos ver los requests Ajax y demás, vemos que acá por ejemplo, nos devuelve shops, ¿bien? En este caso dije de ventas, pero en un listado quedó mal el título ahí, pero es un listado de shops, justamente de comercios. Entonces, fíjense que para, digamos, para el usuario esto es barra main, o sea, está leyendo la URL main, mientras que para el API REST es shop. ¿Por qué? Porque el API REST se va a mover por una URL que indica la entidad, ¿bien? Bien, ahí está, perdón, barra sales, barra shop, me desdigo. Es ventas, efectivamente. Entonces, le va a estar indicando la entidad. ¿Cuál es la entidad principal? Sales. Y shops es como la subentidad, digamos que es como las ventas de los comercios. Pero la entidad fuerte, la principal es las ventas. Si yo me muevo acá a comercios, la entidad de esto, bien, va a ser shops, que son los comercios. Si yo me vuelvo a categorías, la entidad va a ser category, bien, o categorías. O sea, la URL es distinta a la que ve el usuario, a veces coinciden, pero a veces es distinto lo que está viendo el usuario al navegar de lo que está viendo la API REST. Cuando nosotros trabajamos con una aplicación frontend, nosotros nos fijamos en esta URL que es la que está viendo el usuario. Ahora, cuando nosotros trabajamos con un backend, como vendría a ser en el caso de la API REST de Node Express, la URL de ese backend tiene que indicar una entidad, ¿bien? No una página. La página se la dejamos al ruteo del front. Lo que vamos a indicar nuevamente en una API REST es la entidad. El barra main se lo dejo, ¿bien? O la página principal se lo dejo ¿a quién? Al front. ¿Bien? Este barra main lo define el front, lo define el sistema, digamos el framework o la biblioteca que está manejando la parte del front, que es lo que ve el usuario. Repito, nosotros como API REST resolvemos los datos y ahí entonces la URL indica la entidad y el verbo indica la acción. Bien, por eso es importante tener esa definición de verbo y de URL. Uno me va a indicar sobre qué entidad trabajo, el otro me va a indicar qué acción realizo. Estoy trabajando sobre productos y los estoy creando, los estoy consultando, los estoy actualizando, los estoy eliminando. Esa combinación de verbo y URL es la que me dice qué estoy haciendo y sobre qué entidad lo estoy haciendo. A partir de entender eso, lo primero que vamos a hacer cuando trabajamos con Express es trabajar con el archivo app.js. En ese archivo vamos a tener el primer nivel de ruteo. ¿Bien? Es decir, acá vamos a armar la URL de la entidad principal. Imagínense que a estas URL yo les voy a agregar noticias. ¿Bien? Yo quiero agregar una nueva entidad que es noticias. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un archivo roots. Siempre conviene empezar desde acá y ahora van a ver por qué. Cuando crean un archivo root, yo recomiendo copiar alguno que ya exista, lo pegan dentro de la carpeta roots, lo renombran, bien, acá le ponen noticias, por ejemplo, y una vez que lo renombran, le ponemos noticias, yo lo que recomiendo es limpiarlo, o sea, eliminar todo, dejar un solo método, ¿bien? Pueden dejar un solo método que ya tenga algo, como en este caso, como para ver que funcione, y después los van trabajando. Una vez que crean ese archivo roots, van a ir al app.js. En esta parte de acá arriba van a hacer un require de ese archivo. Bien, entonces van a declarar una variable que puede ser en este caso noticias router, que va a ser resultante del require de punto barra siempre me ubico en el directorio donde estoy parado, punto barra roots barra noticias. ¿Qué sería este archivo que creé? Nunca le ponemos el punto .js, siempre sin extensión.
¿Bien? Una vez que importamos ese root, ahora lo que hacemos es declarar el app-use. En el app-use nosotros vamos a decir app.use, vamos a declarar la URL principal, la podemos llamar barra noticias, la podemos llamar, no sé, barra news, ¿bien? La pueden llamar como quieran. Lo importante es que acá se puede identificar la entidad, no ponerle barra home, ¿bien? ¿Por qué? Porque la home es una página del sitio. No ponerle, no sé, en el caso de un diario, barra portada, ¿bien? Porque esa es la página, eso lo va a definir el front. ¿Qué vamos a, la portada de un diario? Imagínense que estamos haciendo acá Infobae, ¿bien? La portada de Infobae va a ser barra portada. Ahora, eso en la API REST, ¿qué estamos viendo en esta portada? ¿Noticias? Entonces la URL va a ser barra noticias, o le podemos poner barra news para que nos quede diferente al archivo JS, y ahí vean que no se tienen que llamar necesariamente igual. El segundo parámetro de la AppUse es el router, este que acaban de definir ustedes, noticias router. Entonces, una vez que ustedes definen la URL y definen el router asociado, en este caso noticias router que está acá, ahora trabajan con el segundo nivel o las subrutas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Cuando alguien en la URL ponga barra news, va a seguir evaluando rutas por este noticias router. Y acá va a evaluar verbo y lo que sigue de la URL. Por ejemplo, yo digo barra news, barra portada. Entonces, esto me interpreta a mí que yo voy a devolver todas las noticias de una portada. Bien, no sé, acá ponemos Argentina campeón, bien, no sé. Podemos poner cualquier noticia. Vamos a devolver 2 datos nomás. Bien, y acá ponemos Italia campeón. Y esta constante la devolvemos acá. Entonces, ¿cómo quedaría la URL si yo la quiero llamar? Vamos a llamarla desde Postman. Bien. Sería localhost 2.3000. Barra ¿qué? Barra news. Bien, que es lo que sigue. ¿Termina ahí? No, fíjense, barra news, barra portada, que es lo que sigue. Y el verbo get. Y ahí recién yo estoy accediendo a ese ruteo. Entonces, con el primer barra news de acá, vamos a hacer así para no ir y volver tanto, con el primer barra news accedo al primer nivel del app.js. El app.js, al acceder al primer nivel, incluye noticias router. Ahí compara el segundo nivel. Si yo esto mismo lo hago de la siguiente manera, con el barra, recuerden que ese barra de acá sería barra news, barra o barra news solo. De cualquiera de las dos maneras lo interpreta. O sea, no hace falta siempre ponerle esa barra al final. Y acá en el segundo nivel es donde vamos a hacer la combinación de URL y de verbo. ¿Qué quiere decir? Fíjense que ahí nos está devolviendo algo. Pero si yo en lugar de un get mando un post, ¿bien? Ya no me va a devolver nada. Bien, fíjense, not found. ¿Por qué? Porque acá compara el verbo. O sea, lo primero que hace es comparar el verbo. Como yo estoy mandando un post, cuando viene acá, dice, ¿está mandando un get? No, descarto. ¿Está mandando un get? No, descarto. No tengo nada para devolver. Si yo quisiese atender esa solicitud, bueno, acá entonces vamos a tener que hacer router.post. Router.post barra. Entonces vean que en este caso, esta URL y esta son exactamente iguales, pero lo que cambia es el verbo. Uno es get, el otro es post. ¿Bien? Y ahí nos va a funcionar. Entonces tenemos get, tenemos post, tenemos put, tenemos delete. ¿Bien? Son los 4 verbos que podemos usar. Get para consultar, post para crear, put para actualizar, delete para eliminar. De esta manera muy sencilla es que manejamos las rutas en Express.